Buenas tardes, hola, saludos, bienvenidos a Tomando el Rumbo. Gracias por estar ahí. Estamos iniciando la semana desde y a través de Rumba 98.5. Tomando el Rumbo está al aire. Esta es una propuesta de comunicación vespertina que encabeza Janet Camilo, Marino Mendoza y este servidor Hansel García. De manera frecuente nosotros estamos frente al micrófono siendo sus anfitriones. Labor que es posible gracias al trabajo titánico de nuestra mesa de producción que encabeza Rafael Dolores Fría, quien era conocido hace un tiempo en el bajo mundo como el Moreno del WhatsApp. Gaby Dávila es nuestro director técnico y Michael de Dios, nuestro director de audiovisuales. El profesor Marino Mendoza y Rodríguez, una lumbrera de la comunicación, la política y el derecho. Papá de Rafael Dolores. Me gusta el estilo de Gaby. De Gaby Dávila. ¿Cuál es el estilo? Impone. Sí, Gaby. Hay calladito, ¿sí? Impone. Usted se distrae digregándose y entonces él le suelta. Si el error lo comete, es suyo. Eso está bien. No, bien, aquí contento hoy, más o menos, pero notando la ausencia de la amiga Janet Camilo. Creo que Janet tiene que como que relajarse un poquito más. Un consejo en vivo se lo estoy dando. Sí, pues, ella muy activa y entonces... Sí. Uno tiene también que saber hacer el alto en el camino para evitar problemas de salud. Así es. Bueno, no porque ella tenga ningún problema de salud preocupante, pero decían los viejos de antes, y mi papá lo resonaba mucho, decía, el pamo con tiempo tiene remedio. Entonces, uno tiene que estar atento porque sin salud no hay nada. Bueno, con la ausencia de ella, pero aquí con la energía que ella nos impregna para... a hacer el espacio, aquí estamos hoy. Viendo, antes que nada quiero referirme a un tema que está muy latente. Es una declaración que dio el doctor, amigo suyo, Cándido Simón. Cándido Simón, el jurista Cándido Simón. Sí, Cándido Simón. Que yo pienso como que es un desacierto de él hacer, y yo lo digo, tenemos vínculos de amistad y afecto y cariño, pero es un desacierto, digo yo, porque él dice que y además no le veo razón a manejar el tema así, como a destiempo. ¿Qué dijo Cándido? Él decía hoy que el señor encartado por la muerte de Orlando Martínez, Miguel Cruz, una vergüenza nacional. Está dentro del ámbito del castigo de 6 meses a 2 años de prisión. Que me perdone Cándido Simón, pero la excusa, el homicidio excusable, como se consigna en los artículos que él mencionó, el 321 y 326, no configura la característica que tipifican el crimen el homicidio excusable. Y después, más adelante, vamos a hablar del tema, porque ese es un tema que va a generar discusiones y comentarios, porque yo personalmente creo que eso anda muy lejos de ser un homicidio excusable. Un homicidio excusable es cuando hay alguna acción, cuando hay alguna violencia, cuando hay alguna provocación de la víctima hacia el victimario. Entonces, pero no es que tú le digas una palabra descompuesta, no, es que haya un accionar que ofenda, que lacere o que lastime. O que ponga en peligro la vida del victimario. Pero no tan simple, porque una discusión, el homicidio excusable, antes la figura del código anterior era la excusa legal de la provocación, que es lo mismo. Entonces, creo que en el caso de Orlando, Jorge Mera, esos son argumentos jurídicos que no caben y no pueden caber
por las características que tipificaron el hecho, el suceso. Esta persona fue a la oficina, al despacho del ministro de Medio Ambiente a hacerles reclamaciones. Eso lo sabe todo el mundo y todos los empleados que oyeron todas las discusiones, y entonces ahí él se exasperó y hizo uso de su arma y además con toda la característica de la premeditación, también el hecho. Entonces, me gustaría seguir debatiendo esto quizás más luego, o vamos a tener que ir hablando del tema porque eso va a generar conversaciones. Yo creo que fue a destiempo la consideración que hizo el amigo Cándido Simón sobre ese tema. Yo creo que a de tiempo es innecesaria y sí, hasta un poco absurda. Mira, es un tema del que obviamente tendremos que hablar, y el debate ha empezado a ventilarse tanto en los tribunales como en los medios de comunicación en asesinato versus homicidio. Miguel Cruz fue enviado a la cárcel de Najayo. Este sábado le fue impuesto medida de coerción de 1 año, prisión preventiva de 1 año como medida coercitiva. Fue la petición de los fiscales actuantes por parte del Ministerio Público, petición a la que no se opusieron los abogados del agresor. Y lo dijeron en un primer momento: no nos vamos a oponer a que sea 1 año de prisión preventiva. Ellos alegaron que bueno, que por respeto a la sociedad, que al dolor que tenemos los dominicanos por la muerte de esa manera de Orlando Jorge Mera. Lo que sí con esto ellos han señalado, y de hecho lo han dicho textualmente, que la defensa de ellos va a girar en tema de las atenuantes que puedan probar en torno al hecho. Porque aquí hay un caso que bueno, evidentemente fue el señor Cruz que mató a Orlando, y ahí están los elementos. De hecho, el Ministerio Público empieza a tipificarlo como asesinato. Yo también entiendo que fue un asesinato, pues estamos hablando, empezando de que se dispararon 13 impactos, de los cuales 7 impactaron, valga redundar, al cuerpo de Orlando. Partiendo de ahí, 6 lo impactaron. Cuerpo, sí, 6. Partiendo de ahí, es un asesinato, entre otros elementos, pero lo cierto es que estaremos hablando durante mucho tiempo de esto. Estoy seguro que cuando se vaya a conocer va a ser enviado a juicio de fondo, obviamente, va a ser declarado complejo. No sé si lo declararon complejo el sábado, no lo declararon. Viene una revisión de la medida de coerción cada 3 meses que tiene que darse, y en palmo a palmo entiendo que debe el pueblo dominicano pedir, el propio gobierno y la familia del malogrado ministro, que esto se ventile y llegue hasta las últimas consecuencias. Que no hayan temas de irse por un lado, de venir por otro. No, entiendo que son los familiares de don Orlando y el pueblo en sí los mejores, deben ser los mejores garantes de que esto se dilucide de la manera correcta, de que no se festine. 809-682-9850, esos son nuestros números, no lo dijimos a principio, 809-682-9850. Usted puede llamarnos cuando prefiera y comunicarse con nosotros. Profesor Marino Mendoza, Rafael Dolores y por supuesto a la audiencia, la COVID-19 empieza a volver a ser preocupación en la República Dominicana, pues tenemos un aumento de casos que no lo veíamos desde febrero pasado. Estamos hablando que en el boletín más reciente que ofrecen las autoridades sanitarias, encabezada por el Ministerio de Salud, y después y antes que el Ministerio de Salud, por el Gabinete de Salud que encabeza la vicepresidenta de la República, pues el boletín más reciente arroja 3.147 casos activos de la COVID-19. Aunque gracias a Dios la hospitalización está baja, y de esa hospitalización también quienes están en estado de gravedad, estamos hablando de un número muy bajito,
y la mortalidad se mantiene por debajo de 1, está en 0.74. De hecho, hace un buen tiempo que no se registraban muertes y este boletín registra 2 muertes por la COVID-19. Gente que le ha impactado la COVID y tenía otra complicación. El hecho, don Marino, de que tengamos estos casos elevados y tengamos muy poca mortandad o mortalidad, letalidad, como usted quiera llamarle, obedece en gran medida al tema de la vacunación. La gente que logró completar su ciclo de vacunación, 3 inoculaciones, 4 inoculaciones, tiene muy poca probabilidad de que su salud se vea comprometida de manera grave por la COVID-19. Así que en gran medida la vacuna ha sido la diferencia entre la gravedad e incluso los síntomas leves, casi imperceptibles en algunos casos. Esa ha sido la diferencia. Sí, en los últimos 12 días se han reportado en los últimos 12 días más de 4.000. Sí. Sí, más de 4.000 Casos. afectados. Y eso te dice a ti que realmente se está expandiendo de nuevo. Sí, eso es así. Debe ser como la quinta o la sexta ola. Bueno, aunque las autoridades sanitarias han dicho que no se trata de una ola ni de un rebrote, sino de un aumento de casos. Sin embargo... Bueno, pero está bien. Ellos le denominan así, pero si está incrementándose el contagio después de estar en un nivel bajísimo y ha recuperado un espacio que comienza a preocupar, pues evidentemente, yo no sé si se le puede llamar un rebrote o no, porque yo no soy especialista en medicina ni en salud pública, pero evidentemente que hay un recrudecimiento Sí. del contagio. Entonces, yo creo que eso obliga a que la gente se ponga en atención y que tome algunas medidas, porque el COVID no le está afectando de manera así preocupante a la gente, pero hay gente que tiene condiciones que hasta una gripecita puede afectarlo. Y que hecho el saldo, el balance negativo que deja la COVID-19, no estamos hablando solo de la persona que lamentablemente pierde la vida o pueda perder la vida por esa afección, sino estamos hablando de una traducción negativa en la economía y en el riel productivo diario. Estamos hablando que es una arista. Es una arista. Estamos hablando que el que tiene COVID-19 tiene que ausentarse de su trabajo. Y hay un ausentismo laboral que se siente también, un tema de impacto familiar por los medicamentos, o sea que lo peor de la COVID-19 es la muerte y el internamiento, pero además de eso hay otros aspectos también que impactan a la ciudadanía. De ahí que el exministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas, está sugiriendo que volvamos a retomar algunas medidas restrictivas que teníamos frente a la COVID-19. Me parece sana la recomendación. No, sana, y además es una indicación correcta en un momento como este, porque tú no puedes esperar que el mal llegue. Exacto. Y afecte a la gente y volvamos a tener una situación calamitosa para tomar medidas. Es mejor tomar la medida de ya. Y a propósito, hay 200 millones que se están al perder con la vacuna, que están ya en periodo de vencimiento. Ahora, en unos días, se vencían. Pero bueno, si todavía se le puede dar uso, que se le dé. Y si aparte no, bueno, de las que ya se han vencido. Sí, claro, ¿no? Porque nosotros hicimos una compra ahí un poco acelerada. El tema obligaba a actuar con celeridad, pero quizás pudimos actuar con más prudencia para evitar tantos millones de pesos perdidos. Pues estamos hablando, no son 3 cheles, estamos hablando de 200 millones de pesos perdidos o me equivoco, creo que son más. Creo que son más. Son más. Entonces, habría que ver
dónde estuvo el fallo, pero bueno, el hecho es que ya eso se compró y se han tomado algunas medidas. El gobierno ha tenido que reconsiderar y que volver a renegociar cosas, que no es malo eso, con algunas de las empresas suplidoras. Pero lo importante es que evitemos que nosotros ahondamos más en el problema. Así es. Bueno, el Colegio Médico Dominicano está convocando a un paro de labores por 24 horas en la provincia de Duarte. Y ellos aclaran, profesor Mendoza, Rafael y a la audiencia, que no están protestando por aumento salarial ni reivindicaciones para los médicos. Simple, están protestando porque en los hospitales faltan insumos de todo tipo para las labores médicas. Y precisamente estamos hablando de falta, por ejemplo, de gasa, de jeringas, de material gastable, materiales quirúrgicos que faltan en los hospitales de la provincia de Duarte y por lo cual los médicos de esa provincia se ven imposibilitados de realizar su trabajo. Están convocando a una jornada de paralización desde mañana martes, desde las 6 de la mañana hasta el miércoles a las 6 de la mañana, de 24 horas, exigiendo ese tipo de condiciones laborables y también de no aumento salarial, sino cuando digo condiciones laborables se refiere también a condiciones de espacios físicos que puedan ser habilitados para sus labores. Ojalá el gobierno escuche este reclamo, le salve a la gente de la provincia de Duarte de verse impedido de recibir asistencia médica en esas 24 horas, porque los médicos advierten que solo atenderán emergencias en esas 24 horas y piden al gobierno que vaya en auxilio, no de ellos, de los hospitales propiamente dicho, que es insumo lo que hace falta. Bueno, el panorama en los barrios sigue caliente. Las autoridades están tomando algunas medidas que parecen ser un tanto exageradas en algunos casos. Aunque medidas hay que tomar, cual que sean, hay que tomarlas, porque el problema de la seguridad ciudadana hay que garantizarlo y es el gobierno que tiene que garantizarlo. Las instituciones del Estado, la que le corresponde actuar en esos casos. Pero la verdad es que yo creo que la gente se queja, bueno, porque los barrios están muy penetrados por los militares, pero eso es lo que corresponde. Si eso es lo que corresponde, bueno, pues vámonos con esas acciones. Claro está que hay que tener cuidado porque todo tiene un límite en la vida. Y si usted por actuar contra la delincuencia, entonces genera perturbaciones sociales y perturbaciones en la comunidad, entonces ahí se aplica el dicho del refranero, la medicina sale más cara que la enfermedad. Eso es lo que se aprecia. Pero indudablemente que si la violencia se deja que siga incrementándose, que siga subiendo en los barrios de la capital, bueno, llega un momento que entonces se sale del control. Y como estamos nosotros viviendo en los barrios donde hay una penetración inocultable del consumo de droga, del tráfico de droga, si no se actúan con tiempo en esos barrios, entonces, bueno, el lamento vendrá, pero es mejor que se actúe ahora y no cuando lleguen los lamentos. Eso es así, eso es así. Bueno, esta semana se realizó la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Allí asistió el presidente nuestro, Luis Abinader, invitado obviamente por el anfitrión Joe Biden. Estamos hablando de la 9ª entrega de la Cumbre de las Américas. Y allí se habló de muchísimos temas. El tema migratorio latente en las Américas fue lo que dominó principalmente el debate. Fue el eje transversal de la Cumbre de las Américas. ¿Qué pasó allí con el tema migratorio? Bueno,
allí se firmó un acuerdo que lleva por nombre, mejor dicho, una declaración de Los Ángeles sobre migración y protección de los migrantes. Esta declaración fue firmada por todos los presidentes asistentes allí, menos por el nuestro, Luis Abinader. ¿Por qué no firmó Luis Abinader esa declaración? Bueno, el primer mandatario alegó que no tuvo tiempo para conocerla y socializarla con el Consejo Nacional de Migración. El Consejo Nacional de Migración, que está compuesto obviamente por la Dirección Nacional de Migración, por el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Agricultura, también el Ministerio de Trabajo y tengo entendido que el Ministerio de Obras Públicas, la Armada Dominicana y otros actores institucionales dominicanos. Entonces, el presidente de la República, Luis Abinader, alegó que la declaración solo tenía 10 días de haber sido redactada y que él no pudo conocerla, ni no pudo darla al Consejo Nacional de Migración. Me parece responsable que si esa fue la causa por la cual no la firmó, que la diga. Lo que no me parece sensato es que no la hayamos estudiado y no la hayamos puesto en contexto para aprobarla, para firmarla o no firmarla, pero que la demos, pero debimos conocerla. Mientras que esta declaración fue firmada obviamente por los Estados Unidos, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú, todos los países allí asistentes, menos el nuestro, como ya acabo de señalar. Sí, lo que pasa es que la excusa del presidente o la justificación del presidente para no firmar el documento, la Declaración de Los Ángeles, yo creo que no satisface cuando tú analizas bien el tema. Porque cuando un presidente va a una cumbre como esa, se supone que va con todo el conocimiento de lo que se va a discutir ahí. Y por vía de consecuencia, toda la gente que trabaja o que tienen responsabilidades en las áreas de los temas que se van a discutir ahí, el presidente tiene que estar en conexión con ellos para saber cuáles son los criterios que tienen ellos sobre el tema. Porque no es él que tiene que embrujarse necesariamente. Y él tiene, entonces cuando él tiene el conocimiento ya cabal de la situación, cuál es el criterio que se tiene sobre el tema o sobre los temas, entonces pues lógicamente tiene que asumir su rol. Y yo digo, y entonces, bueno, decía el ingeniero Miguel Vargas como presidente del PRD, él decía que la posición del presidente dejó en penumbra la postura del gobierno sobre ese sensible tema. Claro, sobre todo, cuando somos los dominicanos uno de los países más duramente golpeados por el tema migratorio, sobre todo cuando es un tema tan sensible para nosotros y que mueve tantos aspectos de nuestra economía, de nuestra salud, de todas nuestras incidencias sociales. Es imperdonable que, bueno, que el presidente no la haya firmado, si era que no estaba de acuerdo, perfecto, pero conocerla, eso no debió dejarse pasar así como quien ve llover. Bueno, ¿qué establece la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección a migrantes? Primero, proteger la seguridad y dignidad de la migración, promover además una migración segura, ordenada y regulada. Promover la estabilidad y la asistencia para las comunidades de destino, origen, tránsito y retorno. Repito, nosotros somos un riel transversal que nos vemos impactados por el tema migratorio, sobre todo por la migración haitiana, pero no exclusivamente por la haitiana. La venezolana, la colombiana, todas las que tenemos en el país. La haitiana es la que tenemos más activa. La que más nos impacta, sí, lo que más negativamente, eso es verdad. Y mira, y antes de la declaración de Los Ángeles, pues ocurrió algo entre el presidente de la República Dominicana y entre el presidente haitiano, o más que algo, una reunión.
entre Henry, que es el ministro haitiano, y el presidente nuestro. De ahí salieron varias informaciones que inmediatamente fueron conocidas aquí en el país. Empezó a alborotar los ánimos de mucha gente incluso, pero el presidente inmediatamente conversó con periodistas allá saliendo de la cumbre, aclaró que hubo un malentendido. ¿Cuál fue el malentendido? Después de la reunión del presidente Abinader y de Henry, pues la Dirección de Comunicación haitiana comunicó dos aspectos. Primero, que el presidente nuestro se había comprometido con el primer ministro haitiano a regular los haitianos ilegales en el país. Segundo, que el presidente nuestro había comprometido a la República Dominicana a apoyar la candidatura a la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, una candidatura haitiana. Estos dos aspectos fueron desmentidos por el presidente Abinader, alegando que, bueno, quien tiene que regular a los haitianos es el gobierno haitiano y en su territorio. Ahora bien, nosotros como país receptor de esa migración, que es verdad, pues le daríamos las facilidades que sean posibles para que esto se lleve a cabo. En el caso de la candidatura a la OPS, Abinader lo desmintió y dijo que no, porque también Panamá tiene una candidatura y que de alguna manera no puede, o que de ninguna manera puede decantarse para apoyar la candidatura haitiana. Inmediatamente Abinader desmintió estos dos aspectos. Desde allá, desde Haití, tuvimos ciertas reacciones. Unas de ellas, la principal fue la de Joseph Claudette, ex ministro haitiano, de manera efímera, pero que fue también es canciller haitiano y creo que después ahora lo es también. Y entonces ese señor le lanzó un fundazo al presidente nuestro diciendo que, bueno, que Abinader quiere escudar una baja en la popularidad que según él tiene Abinader y que también el no haber cumplido muchas promesas, ahora queriendo congraciarse con los nacionalistas dominicanos con el tema haitiano. En algunos aspectos este señor no deja de tener razón, pero en otros también yo creo que alguien tiene que enmendarle la plana a ese señor, a Joseph Claudette. Porque si bien es cierto, usted puede estar de acuerdo o no con la gestión de Abinader frente al gobierno, usted puede estar de acuerdo o no con el PRD, usted lo puede criticar. Ahora, nosotros tenemos temas neurálgicos que, aunque usted no esté de acuerdo con el todo, hay que apoyar las decisiones que se toman en torno a esos temas. Y el tema haitiano es uno de ellos, señores. El tema haitiano es neurálgico y es verdad que no se está haciendo todo lo que se debe hacer. Pero en las medidas que sean positivas, independientemente de la acera política que usted esté, debe apoyar el país. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que de repente alguien tiene que decirle algo a Joseph Claudette. Bueno, pero él ha tenido una actitud siempre predispuesta. Exacto. Con todos los temas que tienen que ver con República Dominicana. En los momentos más cruciales donde ha debido tener figuras como la suya en Haití, posiciones más mesuradas, él sale y asume, yo digo que por emoción, se pronuncia. Yo creo que por un capital político. Claro, también, eso sí, pero bueno, estimulado por una situación que él lleva en sí también, que lo predispone con el tema de los dominicanos y siempre está apto y decidido para jugarse esa carta con los temas que tienen que ver con la República Dominicana. Y es verdad, quizás cuando él hace la referencia, yo tampoco le veo razón para que él haga una referencia sobre un tema de política interna del país, de la República Dominicana. Porque si Leonel está bajando, oye, si Luis Abinader está bajando o no está bajando, ese no es un tema... No es problema de él. No es un tema internacional, no es un tema de él ni de ningún dirigente extranjero, llámese de Haití o cualquier otro país. Pero en el caso, él volvió a reiterar su predisposición a los temas dominicanos cuando salió sin mucha reflexión a hablar, y habló tanto que para mí se excedió,
porque no vamos a decir que no se excedió, él se excedió, Claro. porque ¿por qué tiene que referirse él al tema de que Abinader está bajando que no es un secreto para nadie? Pero no, a él no le importa. Pero eso no es un asunto, no es un tema internacional. A él no le importa. A él no le debe importar. No le debe importar, exacto. Bueno, vamos a un contacto con publicidad. Al regreso, seguimos con el desarrollo de Tomando el Rumbo.